Buenas tardes, bienvenidos al seminario de divulgación multidisciplinario titulado Programación paralela aplicado a procesamiento de imágenes, impartido por la doctora Sandra Luz Canchola Magdaleno. Sandra Luz Canchola Magdaleno, profesora investigadora de la Facultad de Informática de la UAC, con doctorado en Tecnología Avanzada por el CICATA IPM Querétaro y maestra en Ingeniería de Software distribuido por la UAC. Perfil PROMEP reconocido hasta 2026. Imparte clases en los programas Ingeniería en Computación con reconocimiento internacional CONACYT Accord y en Ingeniería de Software, reconocimiento nacional CONAIC. Participa en el núcleo académico básico del doctorado en Tecnología Educativa con reconocimiento PNC CONACYT. Participa en el Comité de Bioética de la Facultad. Evaluador en convocatorias de FONDEC y FOPER. Coautor en artículos de investigación, memorias de congreso y capítulos de libro. Sus principales intereses de investigación son procesamiento de imágenes, optimización de algoritmos y aplicación de tecnología educativa. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Sandra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación. Me da mucho gusto volver a escuchar a todo el núcleo de procesamiento de imágenes, el doctor Jorge, y bueno, muchos años. Muchas gracias. Bueno. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se alcanza a escuchar? No. ¿O lo aplico para tenerlo a la mano? Sí, mejor. ¿Sí se oye mejor? Sí. Si no, tendría que ser muy acercado para ver. Ok, bueno, este sería el índice del tema que vamos a ver. La idea es que les dé un panorama de la programación que es paralela y cómo en una aplicación que tenemos en imágenes puede ser muy eficiente y es un caso de éxito. ¿Okay? Bueno, primero, dentro de todo el proceso que puede haber dentro de las ciencias, tenemos algo que se le llama procesamiento de alto poder, o el procesamiento que requiere altos estándares de recursos, de memoria, de tiempos, etc. ¿Okay? Y aquí les pongo algunas de esas aplicaciones en donde ustedes pueden identificar que lo que se requiere para aplicar esto pues es un alto poder. Por ejemplo, recuperar información, Big Data, minería de datos, todo ese tema. Las aplicaciones financieras, tanto de seguridad como de atención al cliente, ¿sale? Las imágenes médicas, y bueno, en ese caso tenemos imágenes muy grandes, muy pesadas, de mucha información. La parte de exploración petrolera también requiere alto procesamiento, creación de contenidos digitales, la predicción y modelación del clima, ¿okay? Bueno, dentro de, ya que se acerca a imágenes, también tenemos la parte de tecnología de manejo, tenemos la realidad aumentada. Eso está tomado de LinkedIn del doctor Miguel Arias, en donde ahí nos muestra una parte de cómo hacer capacitación para el área aeronáutica, ¿okay? El área de videojuegos, vehículos autónomos y toda la industria aeroespacial. ¿Okay? Y bueno, ya centrándonos en el área de procesamiento de imágenes, tenemos imágenes pesadas que pueden ser procesadas, dígase, imágenes raster, imágenes de holografías o procesamiento de video en línea. ¿Ok? Y bueno, tenemos algunas plataformas de programación que podemos aplicar. Entre ellas son los clústeres de procesamiento. Tenemos servidores con también procesadores pesados, tenemos computadoras de escritorio, tenemos laptops como la que traigo, las tablets, teléfonos inteligentes o sistemas embebidos. Todas esas son una forma en que podemos procesar con estos requerimientos. ¿Okay? Bueno, la computación paralela. La computación en paralelo surge para hacer eficiente el uso de los recursos y minimizar tiempos. Creo que aquí es donde tenemos una
una gran ventaja, ¿no? Se hace lo mismo, pero en tiempo más pequeño. Y la otra es, esta es una forma de darle resultados a procesamiento que requiere de alto volumen de datos o resultados. Y bueno, estas son en algunas de las cosas en donde ya se aplica programación paralela, tráfico vehicular, si están checando la parte de condiciones meteorológicas, etc. Bueno, lo que se puede programar o resolver con computadoras es solamente una pequeña parte que ahí aparece como azul clarito de todos los problemas que tenemos en el mundo, digamos. Entonces, esos son los problemas que podemos resolver con computadoras, son los claros. Y dentro de esos que son claros, solamente hay una parte que se pueden paralelizar, que son el azul fuerte. ¿Okay? Y dentro de esos que son paralelizables, la parte más central es lo que se puede trabajar con una unidad de procesamiento gráfico, como la que vamos a comentar el día de hoy. ¿Okay? Tenemos dos formas de hacer paralelismo. La primera es una paralelización que es implícita y otra que es explícita. Es implícita cuando yo uso el hardware que hace la paralelización. ¿Vale? Entonces ya tengo el software, el hardware, y él ya lo ejecuta así, o sea, ya lo hace de forma concurrente. La otra es con un compilador. Entonces yo tengo una directiva y le digo, esta parte la quiero paralelizar. Dígase ACC, por ejemplo, en donde tú ya tienes el código y tú le dices, de aquí a aquí, me lo paralelizas. Pero tú no tienes control de cómo se está haciendo. ¿Okay? La otra es la explícita. Ese es donde nosotros vamos a incidir en esta plática. Tenemos dentro de los lenguajes algunas sentencias en donde tú ya dices cómo lo quieres que se ejecute. ¿Okay? Y la otra es, tenemos bibliotecas que podemos generar. Dígase ya cosas hechas. Ahora, ¿cuál es el ciclo de desarrollo dentro de una aplicación paralela? Primero, empezamos en la parte de arriba, evaluamos la aplicación y decimos, ¿es o no factible de paralelizar? La evaluamos. Después hacemos la ejecución, o sea, hacemos implícita o explícitamente esa paralelización. Luego la vamos a optimizar, ¿vale? No hay una única solución para un procesamiento paralelo. Pueden haber muchos y entonces tenemos que identificar si esta solución que dimos es o no optimizada. Y después ya la modificamos, la implementamos y otra vez volvemos a evaluar a ver si es correcto, y ese es un punto en donde termina cuando estamos... tenemos la decisión de qué es la mejor opción. ¿Okay? Hay tres formas de optimizar algoritmos. El primero es reducir el número de instrucciones. Aquí la mala noticia es que si alguien es malo programando en secuencial, es malo programando en paralelo. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es algoritmos eficientes. Y esto se hace minimizando instrucciones, optimizando uso de memoria, encontrando qué se puede hacer y la secuencia de esto. Entonces, esa es la primera forma de optimizar algoritmos. La segunda sería incrementar la velocidad del procesamiento usando la alternativa de overclockear la máquina. Entonces, le modificamos y hace más rápido las cosas, pero llega un límite en que la máquina ya no da. ¿Vale? Entonces, esa sería otra opción. Y la tercera es la programación paralela, en donde se modifica la estructura del hardware donde se ejecuta diferente la programación, y entonces tenemos un incremento en el número de instrucciones por ciclos de reloj. Entonces, cada vez que ocurre un ciclo de reloj de la máquina, se hacen más cosas porque se están optimizando la ejecución de las mismas. ¿Okay? Bueno, dentro de la taxonomía de Flynn, podemos tener varios modelos de paralelismo. Y a mí me gusta más explicarlo con los dibujitos que con la parte teórica. En la primera tenemos una sola instrucción y un solo dato donde se está trabajando. Es así, uno a uno. En la segunda, que aparece del lado derecho, tenemos una múltiples instrucciones, pero están trabajando con unos datos. ¿Okay? Luego, en este que está abajo, tenemos la instrucción
múltiples secciones, perdón, y aquella era múltiples instrucciones, pero en diferentes secciones, y aquí es muchos a muchos. Entonces todas las instrucciones pueden encontrar diferentes lugares donde se escribe, y entonces empieza a ver como una malla, ¿no? En donde tú escribes en diferentes secciones. Bueno, ahora, ¿qué son las GPUs? Las GPUs son unidades gráficas de procesamiento que originalmente estaban destinadas al despliegue de la parte visual. O sea, cómo se ve en la máquina se procesaba dentro de esas unidades. Pero están sobradas, entonces se pueden trabajar como un coprocesador que ayude al CPU. ¿Okay? La idea pues es aprovechar este GPU para tener procesamiento de alto rendimiento y acelerar la trayectoria crítica de la aplicación. Dentro de una aplicación podemos tener varias secciones, pero la que tarda más es en la que se considera la crítica. Entonces, si estamos trabajando, no sé, por ejemplo, algo de imágenes, en donde tenemos que hacer primero el preprocesamiento y luego tenemos que aplicar segmentación y luego hacer una clasificación. Esa sería nuestra unidad, nuestra línea crítica. Que si ya lo que se segmentó se caracteriza y que si se están trabajando datos alternos, eso ya no es lo crítico es lo que consume más tiempo. Entonces las GPUs se estarían enfocando en esa parte crítica. ¿Okay? La GPU tiene un procesamiento, un procesador de tipo vectorial. ¿Qué significa? Cuando es escalar, tenemos datos que se trabajan. Imagínense que ese más es un operador. Entonces, tenemos datos y se trabajan. Cuando es vectorial, tenemos vectores que se suman, que se multiplican, tipo MATLAB para los que han programado en MATLAB. Tenemos vectores y entonces ese es un vector en el que estamos trabajando y entonces sería un procesador vectorial. ¿Okay? Ahora, ¿qué beneficios tiene trabajar en GPUs? Lo primero es que tenemos una sola instrucción que hace muchas cosas. Entonces estamos compactando las instrucciones. ¿Okay? Cuando tenemos paralelismo en datos, significa que hay cosas que se calculan que no van a ser retomadas con el siguiente cálculo. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago en el dato 1 es independiente con el que hago con el dato 2. Vamos a hacer un ejemplo de nómina. Si yo voy a hacer un incremento de nómina, de salario a una nómina, la actualización que yo le hago al empleado A es independiente de la que le hago al empleado B. ¿Vale? ¿De qué depende la actualización del empleado A? De sus condiciones, de su puesto, de su historia, etc. Y entonces es independiente en datos porque no tiene que esperar a que se calcule B para que yo le sume a A. Entonces aquí tendríamos, cuando tenemos paralelismo en datos, eso significa que los datos que yo calculo no tienen que ver con los otros datos relacionados en esa sección, sino que son independientes. ¿Ok? Y la otra es que se usan patrones de memoria continua. Físicamente tenemos vectores. Y en la memoria, la idea de la organización de la memoria es que se guarden en secciones continuas. ¿Vale? Entonces, físicamente están ubicados continuos. Entonces, cuando yo estoy procesando esto, no tengo que hacer brincos. Y entonces, el elemento 1 está aquí, el elemento 2 está aquí, el 3, el 4, el 5. No puede ser que el 6 esté por allá y luego el 7 regrese y luego el 8 esté por allá. Entonces, cuando trabajo con memoria continua, se minimiza el tiempo de procesamiento. ¿Okay? Y bueno, la empresa que nos brinda CUDA se llama NVIDIA, y sí da NVIDIA, ¿verdad? La NVIDIA, esa empresa, comienza en el 93. Y aquí es, cuando lo veo con mis alumnos, les comento que fíjense cuánto tiempo tarda en que sale su primer producto estrella, que es el GPU, 6 años. Entonces, tuvo que pasar 6 años de desarrollo, de error y aciertos, hasta que llegó su producto estrella. En el 99 comienzan a venderse las tarjetas de video y entonces todo el mundo, como eran baratas, empiezan a integrarse en los laptops. Y ya para el 2006,
7 años después, ya nos muestran cómo trabajar con ellas. Y entonces, ¿qué pasó? Que muchos de nosotros ya teníamos estas tarjetas y no tuvimos que adquirir nada para empezar a programar en paralelo, porque ya estaban integradas a nuestras computadoras. ¿Okay? Y bueno, ya es el boom de NVIDIA a partir del 2012 y al 2022, en donde ya se incursiona en inteligencia artificial, el Omniverse y otras aplicaciones ya que basan en su trabajo de procesamiento de alto rendimiento. Y aquí en esta tabla les comparto una comparación de un CPU con una tarjeta que viene en una laptop promedio dentro del procesamiento paralelo. ¿Okay? Y dentro del lado izquierdo pues aparecen las características. Y quisiera enfocarme, por ejemplo, en lo que les decía que era el segundo. El tipo de acceso en memoria, cuando estamos hablando del CPU, es que puede brincar. Entonces es un acceso aleatorio. Y en el caso de una GPU, toda la memoria está continua. Esa es la secuencial. ¿Okay? El ancho de memoria ancho de banda de la memoria, chequen por favor cómo es el GPU contra un, perdón, ayer era CPU, del CPU del lado izquierdo. ¿Okay? Estamos hablando 5 veces más, una cosa así. O sea, es mucho más rápida esta memoria. El desempeño en operaciones de punto flotante, que tiene que ver con operaciones con decimales, estamos hablando de casi 0.5 contra 88. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal. O sea, lo que haces en una GPU, lo rápido, a comparación de lo que haces en una CPU. ¿Okay? El procesamiento, ya les decía, vectorial escalar, y la programación, aquí es el problema. La programación secuencial es muy conocida, ¿vale? La mayoría de las escuelas de computación la imparten, pero la parte de programación paralela no tanto. Entonces es bajo conocimiento y por lo tanto los expertos en esta área pues no son muchos. Y en este diagrama les quiero mostrar cómo se hace la organización en un CPU. En un CPU tenemos la unidad de control, la unidad aritmética lógica, el caché, que es como una memoria local, y el control hace toda la organización de esos elementos, ¿verdad? Entonces está centralizado. ¿Qué pasa con un GPU? Un GPU, igual que allá, tiene memoria, igual, pero ese modelo se replica cuantos cores de CUDA tenemos, y entonces tenemos ese mismo, pero muchas veces, 1024 cores de CUDA, o no sé, dependiendo de la tarjeta, pues pueden ser mucho más. Y entonces es ese mismo, pero muchas veces. ¿Sí? Entonces se vuelve una capacidad inmensa en comparación de un CPU. ¿Okay? Y en esta lista, bueno, está actualizada a junio de 2023 y dicen que ya no tardan en sacar la siguiente. Aquí nos muestran cómo están los diferentes servidores en el mundo. Bueno, aquí nos muestran los 500 más rápidos, más potentes. Chequen, por favor, cuarta, quinta y sexta posición tienen tarjetas NVIDIA. ¿Vale? Y otra cosa que no les comenté es, pueden competir en capacidad, pero el costo es mucho menor a tener un gran servidor. Ahora, ¿qué lenguajes pueden trabajar la programación paralela? Bueno, hay CUDA, hay OpenCL, hay OpenACC, etc. Yo me voy a enfocar a CUDA, pero hay más opciones. Ahora, ¿cómo es una programación secuencial? Pues tenemos un problema, lo partimos en diferentes operaciones, y cada una de estas operaciones pequeñas se ejecutan en un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, y se mandan al procesador, al CPU. ¿Okay? Esa es la programación secuencial. ¿Cuánto va a tardar la aplicación completa?
pues la suma del tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3, así. ¿Okay? Y ahí les pongo un diagrama de flujo de cómo sería una programación secuencial. Tenemos ciclos, tenemos for, tenemos condiciones, tenemos un inicio, un fin, y que esa es la parte que es conocida. ¿Cómo en la programación paralela? Tenemos un problema, lo partimos en diferentes subproblemas, y cada uno de estos se separa en un operación 1, operación 2, operación 3, operación 4, hasta una operación n. Y entonces, cada una de estas se manda a procesamiento, ¿vale? Claro, aquí no sería el CPU, sería el GPU, pero es lo mismo. Ahora, ¿cuánto tarda la aplicación completa? También tardaría aquí n tiempos, pero en el tiempo 1 se hacen todas estas operaciones al mismo tiempo. En esta se hacen todas estas al mismo tiempo. Y entonces, cada tiempo del reloj hace la ejecución de muchas operaciones. ¿Ok? Bueno, la programación ya o sea, la ejecución de la programación paralela, pues lo vamos a hacer en un lenguaje. Y en ese lenguaje le vamos a decir cómo va a compartir la memoria, cómo va a hacer el paso de mensajes. ¿Okay? ¿Qué detalles necesitamos controlar en una programación paralela? ¿Quién controla? ¿Se acuerdan que yo les decía, en el CPU solamente la unidad de control tiene el control central? Acá tiene que ceder momentáneamente al CPU el control y luego retomarlo. Y luego otra vez cederlo y luego otra vez retomarlo. ¿Quién tiene el control? Siempre es el CPU. Aunque la GPU está apoyando, él ya no puede tener el control. ¿Vale? El CPU es el que tiene el control. La sincronización se refiere a, si yo tengo varias operaciones que se están haciendo de forma concurrente, en algún punto yo necesito decir, a ver, termina de ejecutar y aquí me das tus resultados. Y entonces ahí me sincronizo y recibo resultados temporales y calculo el cálculo total. Y la otra es la comunicación, y esto tiene que ver con la memoria y cómo se está compartiendo. Ahora, ¿cómo se va a implementar entonces esto? Este hilo que se ve allá arriba es el CPU. Entonces, se ejecuta algo dentro del CPU. Después, esa parte verde es un proceso que se manda al GPU y trabaja paralelamente. Cuando termina todo esto, regresa el control en ese hilo que está en medio y otra vez se puede volver a ceder el control y otra vez recuperar tantas veces como sea necesario. ¿Quién va a reportar resultados al usuario? El CPU. ¿Ok? Bueno, imagínense que los hilos les pongo dos índices. Primer índice, segundo índice. ¿Ok? Como yo les he comentado que es una programación que se ejecuta concurrentemente, o sea, al mismo tiempo, podríamos pensar que la ejecución ideal es, yo tengo todos estos hilos que se van a ejecutar, estos son los tiempos, los mando todos al mismo tiempo, ¿y cuánto va a tardar? Pues el hilo que se tarde más, ¿no? Entonces estarían tardando 6 tiempos. ¿Ok? Pero hay una mala noticia que no nos dicen. No se pueden mandar n hilos que yo quiera. Hay un límite. Entonces, para este ejemplo que les pongo, yo les estoy poniendo nada más 4 hilos que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Nada más para manera de explicación. Entonces, mando los 4 primeros hilos. Conforme voy desocupando el espacio, por ejemplo, en este tiempo 3, se desocupan 3 hilos, mando 3 hilos. ¿Ok? En este tiempo 4, se desocupa otro hilo, mando otro elemento. Y entonces, conforme se van desocupando, voy mandando hilos. Esto no lo hago yo, lo hace directamente la GPU. Entonces, yo solamente le dije, ejecuta todos estos hilos y esa es la forma en que se está organizando. ¿Ok? ¿Cuánto se va a tardar? En lugar del tiempo 4, ¿se acuerdan en la parte ideal? Pues está tardando 10 tiempos. O sea, 1, 2, 3, así, ¿no? Tiempos de reloj. Pero también podría ser que tengamos sincronización. ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces los hilos colaboran para ejecutar tareas? Entonces, imagínense que el designado es el hilo 0. ¿Vale? Aquí es una jerarquía patriarcal. ¿Vale? Los hilos
solamente tienen padre. ¿Vale? Y entonces el primer hilo es el primogénito. Esa es mi interpretación, ¿eh? No lo van a encontrar en el libro. Entonces, el hilo 0 que tengo ahí arriba, el segundo índice me dice que es el primogénito. Y el índice primero, que es el 0, es del grupo de hilos 0. ¿Ok? Entonces, yo mando esos 4 hilos, porque dijimos que teníamos 4 espacios, pero el hilo 0 se espera hasta que todos sus hermanos hilos terminen. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Cuando termine el hilo 00, 01, 02. Aquí tenemos nada más 3 hilos por cada uno, por cada grupo. Y entonces, el hilo que termina en 2, en 1, estos en cuanto termina su cálculo, terminan. ¿Ok? Pero llega el momento en el hilo 3, en el tiempo 3, perdón, que sale otro hilo. Salen 2 hilos. Pero en el tiempo 4 se queda esperando el hilo 00 hasta que todos sus hermanos terminen. Y entonces cuando hay sincronización de hilos y cooperan entre ellos para sincronizarse y pasar información, en lugar de que antes teníamos, eso nada más es ejemplo, ¿verdad? En lugar de tener 10 tiempos, ahora se fueron a 13 tiempos. ¿Por qué? Porque hay un hilo que espera y se queda como inerte hasta que terminan todos sus demás hilos. Y bueno, eso estamos pensando en que son solamente 3 hermanos, ¿verdad? Pero podría haber más. ¿Qué requerimientos necesitamos para trabajar con una GPU usando NVIDIA? La primera, pues, es una tarjeta NVIDIA, ¿verdad? De cualquiera de las diferentes tecnologías que maneja. Perdón. Luego el manejador de la tarjeta, que es como su software que ya viene incluido. Y luego un kit de desarrollo que ya está, ya te lo proporciona NVIDIA. Entonces, simplemente tenemos que tener la tarjeta, eso es lo pesado. Todo lo demás ya está incluido dentro de la compra. Ahora, ¿cómo podríamos trabajar? Pues desde una máquina, desde una aplicación embebida, también tenemos aplicaciones en la nube, en centros de datos, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es CUDA? Lo he mencionado, ¿verdad? Pero es una arquitectura de cómputo unificado. Entonces, esto es lo que nos ayuda a programar. Tenemos dentro de este software, tenemos lenguaje, tenemos herramientas, ya cosas que nos proporciona también de forma nativa. ¿Okay? Y ya tenemos un manejador en donde ya tenemos todos los aspectos que yo les decía de sincronización, de control, de toda esa parte ya está incluido. ¿Ok? Y en estas diapositivas siguientes les muestro qué incluye esta arquitectura de CUDA. Por una parte tenemos librerías, esas son las librerías, por ejemplo, tenemos el QBLAST, el Nsight, etc. Tenemos varias librerías. Tenemos unas directivas que les decía, como el OpenACC, en donde ya lo hacen automático, pero de acuerdo a mi primer maestro de programación, decía que uno tiene que decir cómo se hacen las cosas y no tenían que hacerlo por uno, ¿verdad? Entonces no uso OpenACC. Y luego tenemos el lenguaje de programación, en donde tenemos el CUDA, y también existe el CUDA Fortran, por si alguien quiere trabajarlo, pues también. ¿Se acuerdan? Por ahí teníamos los hilos, yo les decía, una parte se va al CPU y otra al GPU. Bueno, aquí se está haciendo el diagrama usando, aquí seguimos el código de la aplicación. Lo azul se va al CPU, lo verde se va al GPU. En el argot, el CPU se le llama host, y el GPU lo van a encontrar como el device, o el dispositivo. Entonces, en este modelo de programación tenemos la parte de arriba, es una secuencia en el host, o sea, en el CPU. Luego tenemos algo que se hace en el GPU, en el device, otra vez secuencial, y esto se le llama un modelo híbrido. ¿Por qué? Pues porque hay una parte secuencial y una parte que es paralela. Algo importante aquí es, como yo defina que se hace la primera parte en paralelo, no tiene nada que ver con la siguiente vez que lo ejecute. Cada uno tiene su propia configuración de ejecución. ¿Vale?
Y tenemos funciones que se realizan o se ejecutan en la tarjeta y hay otras que se ejecutan en el CPU y hay otras que son en ambos lados. Entonces, bueno, ahora ya estuvimos hablando mucho de hilos, ¿verdad? Pero ¿qué es un hilo en este modelo de programación? Es la unidad básica de control y ejecución de un programa. ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo de un hilo, es la ejecución de una parte de un programa. Aquí está la estructura que yo les decía que es como jerárquica. Entonces tenemos los hilos que son los que ejecutan, tenemos bloques de hilos, que se llaman los bloques, o sea, los papás de los hilos. ¿Vale? Y estos bloques, su organización, o sea, su conjunto se le llama el grid. Entonces, cada vez que se ejecuta una función se define el grid y dentro de cada uno de los bloques se define cuántos hilos tiene. Y entonces ya se hace la jerarquía. Y bueno, aquí les estoy poniendo unos ejemplos de configuración. La idea es que se imagine que son los mismos hilos. Y la forma en que se organizan pues va a depender. Por ejemplo, acá tenemos vectores unidimensionales de columnas. En el otro tenemos vectores de renglones. Y en el otro tenemos matrices y dentro de cada uno de ellos hay hilos. Mientras en el lado derecho tenemos un hilo por cada sección, acá pueden haber 3. Y lo más complejo es de que también pueden haber matrices de hilos o pueden haber una estructura tridimensional de hilos. Entonces, los tridimensionales pueden ser los grids, o sea, desde aquí, o pueden ser las secciones internas. Aquí les estoy nada más poniendo como a manera de ejemplo. ¿Recuerdan en Star Wars que le decía, yo soy tu padre? Bueno, ¿qué sabe un hilo? Un hilo sabe quién es él, y al saber quién es él es su índice, y el índice está dado por X, Y, Z, o sea, es índice de 3 dimensiones. Aunque yo no define la tercera dimensión, es un índice 0. Y sabe quién es su padre. Y sabe de su padre su índice X, Y, Z. Entonces, para que el hilo sepa qué hacer, tiene que depender de quién es su padre y quién es él. ¿Okay? Y para eso, bueno, tenemos los índices. No quiero ahondar mucho en esa parte, pero es índice X, Y, Z. Y dentro de la configuración de la ejecución tenemos lo que yo les decía, cómo se va a configurar el grid y dentro de eso cuántos hilos vamos a tener. ¿Okay? Y bueno, ahí les pongo un ejemplo bidimensional en donde el grid tiene bloques de hilos y en esos bloques son bidimensionales. ¿Vale? Dentro de las extensiones, pues, en casi todas las escuelas de programación y de computación nos muestran C. Y C se considera como el segundo mejor lenguaje para cualquier aplicación. Entonces es muy conocido. Lo que hace es extender esto e incluir directivas para que podamos tener. ¿Y qué tiene que ver? La parte de en dónde se ejecutan las funciones, que es en la parte de arriba, los índices, la sincronización de hilos, o sea, la sincronización de hilos es, me espero hasta que todos mis hermanos terminen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no sé en qué secuencia se ejecutaron mis hermanos. ¿Vale? Y también tenemos el alojamiento de memoria, así como existe, ¿se acuerdan? Un comando muy odiado, que es el malloc, porque si lo hacíamos mal, se nos tronaba el programa y se tronaba hasta la computadora. Bueno, aquí está el CUDA malloc, y está el CUDA free, antes era free, entonces para liberar memoria, o y bueno, aquí para programar en paralelo necesitamos saber de apuntadores también, y eso es algo que de repente salen con dolor de cabeza mis alumnos cuando vemos esto. Ok, la memoria, ¿se acuerdan que esa es una cosa de la que tenemos que trabajar? Tenemos una memoria que es solamente visible para cada hilo, y esa es la memoria local. Cada hilo tiene su memoria de trabajo, sus cálculos y todo. ¿Okay? Todos los hilos de un bloque, o sea, todos los hermanos, pueden ver la memoria compartida.
Entonces, se define, ese es un vector compartido y lo trabajan todos, y todos lo ven. Y dentro de toda la memoria de la tarjeta, está la memoria global y se puede ver en todas las corridas que tengamos en ella. ¿Vale? Y bueno, y ahora sí vamos a ver la aplicación en imágenes. Bueno, de acuerdo a González Pájares, nos habla de qué es una imagen. Es una función en 2 dimensiones, ¿verdad? Y cada una de esas XY tiene a su vez un color, una intensidad. ¿Okay? Cuando se está trabajando en valores discretos, se dice que es una imagen digital, y si ya se procesa en la computadora, pues ya tenemos procesamiento de imágenes. Y cada uno de esos elementos de esa imagen, pues son los píxeles. ¿Okay? Y aquí les trato de visualizar cómo sería una imagen, pero digamos adentro, ¿verdad? No cómo se ve. Tendríamos el píxel, el primer píxel, segundo píxel, tercer píxel y así sucesivamente. Imagínense que para acá hay mucho y para acá hay mucho más, ¿verdad? Y cada uno de ellos, cuando tenemos 3 canales de color, tenemos rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. Si tenemos imágenes grises, tenemos un solo canal, ¿verdad? Si es binaria, también tenemos un solo canal, pero con menos profundidad. ¿Ok? Bueno, y les decía, la programación, el procesamiento de imágenes se refiere a cuando yo hago uso de una computadora para trabajar esta imagen digital. Y normalmente se trata de operaciones que se ejecutan en todos los píxeles de una imagen. Y esa forma en que yo puedo acceder a cada uno de los elementos, pues se le llama la forma de recorrido. Normalmente es un recorrido en orden video. ¿Okay? Un ejemplo de esto, pues, es en la modificación del contraste y el brillo para una imagen. Yo tengo esta imagen que ni yo que estoy tan cerca lo puedo distinguir. Yo solamente veo un cuadro oscuro. ¿Qué pasa en esos colores de esta primera matriz? Si estamos hablando de que el 0 es el negro y el 255 es el totalmente blanco, los valores de 0 a 15 que están aquí están muy cercanos al color oscuro, ¿verdad? Y el ojo humano no está preparado para distinguir tanto en la oscuridad, está más preparado para la parte brillante. Entonces, pues esos colores no se notan. Cuando yo hago un ajuste y aplico una modificación al contenido, yo lo puedo escalar con una constante C, o sea, lo multiplico, y le sumo un valor de intensidad. Entonces, lo que era de 0 a 15 se mapea a todos los colores del 0 al 255. Y ya puedo obtener esa estructura que tengo allá, en donde ya distingo una textura dentro de la imagen. ¿Ok? Entonces, esta aplicación, ¿cómo lo vamos a configurar para que se ejecute en paralelo? Una forma muy directa, podríamos pensar, pues un hilo por cada píxel. El problema que también tenemos, una restricción de número de hilos. Entonces no podríamos aceptar una configuración de esa. ¿Qué tenemos que hacer? Una opción que yo he optado es tener un bloque de hilos y cada uno de esos tener una matriz de hilos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el bloque 00 que está allá arriba va a trabajar del 00 al 32. No sé si se alcanza a distinguir o lo marco por acá. No, acá no sé. ¿Puedo sin salir? Ok, bueno, entonces tomamos del 00 al 32, no sé si se alcanza a ver, este primer cuadrito que está ahí. Serían los que trabajan el primer bloque. Y cada uno de esos bloques tiene a su vez esta estructura. Entonces, el primer hilo trabajaría el elemento que tiene el valor 0. El segundo hilo que aparece ahí trabajaría el valor 1, el otro el 2. El que está abajo trabajaría el 10, luego el 11, luego el 12. Entonces, así se estarían configurando. Cada uno de ellos encuentra quién es el que va a trabajar y para eso necesita saber en qué grupo de bloques está
en qué grupo de hilos, perdón, y cuál es qué índice es él. ¿Okay? Y bueno, por ahí está una fórmula que a través de quién es el pad de quién es él, puede saber qué píxel le toca trabajar. Y eso sí, cada hilo se trabaja un solo píxel. ¿Ok? Y bueno, aquí está un poco la corrida del programa. Esto está trabajándose una imagen de 768 por 1066. Es una imagen de lo que les gusta a los chavos, ¿verdad? Y bueno, mientras el CPU tarda 70 milisegundos, el device toma 1 milisegundo. ¿Vale? Y en la parte de abajo te dice hay una reducción del 98.57%. Y el grid, como se ejecutó, es de 192 por 342 bloques y cada bloque de 4 por 4 hilos. Esa es la configuración que se trabajó. Y luego, también nos volvemos muy quisquillosos. Esa rapidez se obtuvo con los mismos resultados, es decir, con los mismos valores al final. Entonces se hace una comparación píxel tras píxel para encontrar cuáles elementos son diferentes. Y entonces al final nos dice elementos diferentes 0. O sea, todos son iguales. ¿Vale? No hubo diferencia de cálculo por ese tiempo. Otra aplicación que también podemos trabajar en imágenes son las convoluciones. Y las convoluciones es tomar una máscara e ir pasándola por el píxel y calcular el resultado del píxel con base en sus vecinos. Si estamos trabajando 8 vecinos, trabajaríamos un tamaño 3x3, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la máscara que tengo de este lado es una máscara para encontrar diferencias o para encontrar bordes. Y la que tengo del lado derecho abajo sería para suavizar. Entonces, dependiendo de lo que queramos, podemos mandar la convolución. Entonces, por ejemplo, ese 4 que está ahí marcado, el 10 que está ahí se multiplicaría por el -1, el 12 por el -1, el 13 por el -1, el 12 por el -1, el 4 por el 8 y así sucesivamente. ¿Vale? Y ese cálculo de ese valor le correspondería el -53. Y el -53 nos dice que ese valor que está al centro, el 4, su diferencia con sus vecinitos, los 8 vecinos que están alrededor, su magnitud de esa diferencia es de 53. Y el menos me dice que es más oscuro que los demás. Si fuera más, me diría que es más claro que los vecinos. ¿Ok? Un valor 0 significaría que tengo una zona plana en donde todos tienen el mismo valor. ¿Vale? Y en la parte de abajo es como sacar un promedio. Entonces, yo tomo el valor del promedio de mis vecinos y ahí lo guardo de tal forma que se suaviza la imagen y no tengo tantos brincos, digamos. Pero, si aquí lo notan, es más proceso lo que vamos a hacer que en el otro caso. En el otro simplemente, el valor que tenía lo multiplicaba por algo, le sumaba algo y terminaba. Ahora no, ahora tengo que recorrer sus vecinos e ir calculando algo y al final hacer un nuevo valor. ¿Okay? Se usa la misma configuración que teníamos en la otra, en donde tenemos hilos que son bidimensionales y los bloques que también lo son. En esta imagen estamos hablando de una imagen más pequeña de 647 por 950 y otra vez el CPU toma 74 milisegundos, el device 5 milisegundos y la reducción del tiempo del 93%. Misma configuración y otra vez se vuelve sin diferencia de cálculo. ¿Ok? Y bueno, una de las últimas aplicaciones que vamos a ver es un gradiente que se calcula con las máscaras de Kirch. Un gradiente es hacia dónde se va el color en una imagen. Y las máscaras de Kirch lo que hacemos es una convolución, así como la que vimos pasada, pero tomando 8 máscaras por cada píxel. Entonces es 8 veces el procesamiento de la vez pasada por cada píxel. ¿Ok? Y lo que nos va a decir es, la máscara que tenga el más alto valor me dice cuál es el ángulo de ese cambio. Entonces, por ejemplo, yo aplico todas estas máscaras como la vimos pasada en cada píxel y si el valor más alto es significa que el color a partir de ahí está en 225 grados. Entonces no solamente te dice hacia dónde se va el color, sino en qué grado se va. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de un procesamiento todavía más complejo que el otro, porque es 8 veces lo anterior.
Y bueno, aquí también les quería comentar, como estamos hablando de mucha memoria, estamos reusando la memoria para que no tengamos que usar 8 valores temporales, sino tener uno solo en donde tengamos el resultado de todo. Entonces aquí también se trata de utilizar memoria. Y bueno, aquí tenemos una imagen un poco más pesada de 1015 por 1024 y el tiempo del CPU es de 541 milisegundos contra 24 milisegundos en el GPU, o sea, en el device. Y aquí también la reducción del tiempo es del 95.56 y no hay diferencia de cálculo entre el CPU y la GPU. ¿Ok? Bueno, como conclusión de esta plática, quiero comentarles que la programación paralela es una alternativa para eficientar esos procesos que necesiten hacer más rápido. En ocasiones sí hay pérdida de información, en estos que les mostré no, pero hay que considerar que a veces hay pérdida de información y tenemos que ver qué tanto es o no aceptable dependiendo de lo que sea eficiente el proceso. La programación en imágenes es una candidata para realizar porque son procesos que se ejecutan y que son independientes. Lo que hago yo en el Pixel 1 no tiene nada que ver con lo que hace en el Pixel 2. O sea, los resultados no son dependientes. ¿Ok? Y cuando, ese es un tip, cuando yo tengo un proceso dentro de diferentes fores o ciclos, esa es una alternativa para paralelizar. Entonces, cuando ustedes vean esto y vean que dentro de eso los procesos no tienen nada que ver uno con otro, o sea, los cálculos del elemento 1 no tienen nada que ver con lo que se calcula en el 2, esa es una opción para saber qué es paralelizar. ¿Okay? Y la configuración del grid, es decir, cuántos hilos, cuántos padres de hilos, nos va a definir la eficiencia del proceso. Entonces, aunque tengamos los mismos hilos, la forma de organizarlos nos va a definir la eficiencia del proceso. Y bueno, ahí está la bibliografía. Una de las más importantes son el taller que dio el doctor Amílcar Meneses en la UNAM. Es una inspiración para esta presentación. Y bueno, toda la parte de CUDA, ustedes la pueden encontrar en la red. ¿Sí? Y la parte de imágenes, pues es de Pajares Martínez. Y bueno, ahí están mis datos de contacto. Y pues les agradezco su atención. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, doctor. Sí, gracias. Okay. Un gusto verte, Sandra. Antes de hacerle la pregunta, voy a hacer un pequeño comentario o reflexión. Quizá ustedes no lo sepan, pero Sandra fue nuestra primera conejillo de Indias. Y ella fue la primera graduada de doctorado de este centro. Y para ser la primera conejilla de Indias y la calidad de esa presentación, pues, ¿qué podemos esperar de ustedes? Que en principio ya tienen mucho más recursos que cuando Sandra estuvo aquí. Particular, si te acuerdas, Sandra, cuando yo te di el curso de análisis numérico, lo hicimos en un sótano. Estaba Pedro Martínez ahí, y pues, no teníamos proyectores, no teníamos más que hay un pizarrón blanco, y ahí con el Burden en Fires, checando los algoritmos de análisis numérico. Y yo era la más preguntona de todos. Exactamente, sí. Y bueno, el punto es que cada estudiante que viene aquí pues deja una esencia, y ese clima que ustedes respiran aquí, ella tiene parte de ese. Ella formó parte de un grupo, éramos muy poquitos, o sea, realmente éramos una familia, todos nos conocíamos, sabíamos cómo se llamaba cada quien, ¿sí? Y pues ella contribuyó mucho a lo que ahora respiramos a diario aquí en Cicata.
alrededor GPU para que eventualmente acelere su proceso. Entonces, ¿por qué? No sé si se tenga que ver con los sistemas operativos, pero ¿por qué no el GPU o el cómputo paralelo se va hacia el sistema operativo directamente? O sea, ¿por qué siguen, o a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión que el CPU, que estamos acostumbrados, migraron hacia trabajar a mayores velocidades, o sea, básicamente procesar en serie y no en paralelo. Recuerdo las primeras impresoras eran en paralelo y después ya fueron puras USB, porque finalmente aceleramos el proceso en frecuencia y ya no fue necesario en paralelo. Pero ahorita podemos procesar en paralelo a alta velocidad, entonces ¿por qué no todos los sistemas migran desde el CPU a que haga cómputo paralelo? Porque, bueno, desde mi punto de vista, el CPU, como es el que controla, no se puede ceder este control. O sea, voy a hacer una analogía. El CPU es como el gerente, el que te dice qué hacer, cómo hacer y qué espera. Y el GPU es como el asistente, el que tú le dices exactamente me vas a procesar esto y me vas a regresar el resultado. Entonces, yo les decía, quien entrega el resultado es el CPU, porque él, aunque cede temporalmente el control, cuando se sincroniza y termina, lo vuelve a retomar. Y la otra es, las tarjetas, por eso yo les decía, en el 99, cuando empieza la empresa NVIDIA, después de ese tiempo, sale la tarjeta después de 6 años. Y llega a ser tan accesible que empieza a distribuirse en las laptops, empiezan ahí. De hecho, cuando yo recibí el primer curso de programación paralela por el doctor Miguel Arias, yo no tenía idea que mi computadora podía programar en paralelo. Entonces, llega, me explica todo esto y les voy a confesar, cuando terminé el curso, o sea, yo estaba en el curso y le entendía todo, pero al día siguiente que terminé el curso, yo no sabía ni cómo, o sea, mi mente no daba para entender esa parte. Yo creo que también por eso no se ha migrado a la programación paralela. Y bueno, ya cuando entiendo todo este concepto, me doy cuenta que sí tenemos todo esto, pero como está sobrada la tarjeta, es decir, lo que hace con la visualización es nada a sus capacidades. Entonces, por eso nos dice la empresa NVIDIA, ¿qué crees? Ya tienes un coprocesador y es gratis y lo tienes tú. Entonces ya te da toda la infraestructura, te da el lenguaje de programación, te da los códecs y todo lo necesario para que tú ya programes en paralelo. Pero dar ese salto de trabajo, de pensar un algoritmo en secuencial a pensarlo en paralelo, sí es un cambio de paradigma, digamos así. Algunos alumnos me han dicho, maestra, entonces no sé programar. O sea, llega el momento que te preguntas si realmente lo que has hecho es programar o no, porque es otra filosofía de programación. Entonces, yo pensaría que el CPU va a tener que seguir aumentando su velocidad, pero tiene que empezar a cooperar más con el GPU, pero ya de forma más amigable. Las nuevas versiones de CUDA ya tienen como más capacidades. Y, por ejemplo, yo le decía ACC, tú le dices, este for me lo optimizas, pero tú no sabes si generó desde cero una estructura jerárquica correcta, porque dentro del deploy que les decía ahí, tenemos que ver si sí está bien y si no modificar las configuraciones, ¿no? Y yo no sé cómo le hizo ACC para que lo programe paralelo. Entonces, creo que todavía nos falta un poco para que fuera una aplicación masiva de esto, pero un ejemplo de caso de éxito, uno de mis alumnos está trabajando en una empresa bancaria en donde lleva todo el control de los cajeros automáticos. Y ahí ya aplicó programación paralela. Pero a nivel, ¿cómo le podríamos decir? Nivel más bajo. Entonces, toda la memoria compartida,
la sincronización y todo, ya lo está haciendo él para trabajar estos cajeros automáticos. Entonces, bueno, por ahí van. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Algo? Ya, decías que, dice usted, doctor, el idioma número 2 es el C. ¿Cuál es el número 1? Es que depende de la aplicación. Entonces, dentro de las diferentes aplicaciones hay un lenguaje que es el root, o sea, que es el que gobierna, y el segundo mejor casi siempre es el C. Entonces, por eso les decía que es muy conocido C, de tal manera que ya conocemos C, en mi caso C++ para CUDA, C++, y tú ya nada más tienes que aprender las directivas para hacerlo paralelo. Entonces, ¿cómo le hacemos en los cursos de programación paralela? Primero hacemos un repaso de C, repasamos cómo son los apuntadores, ya cuando recordamos todo eso, pues ya nos podemos pasar a programación paralela, porque ya todo eso ya debe ser muy rápido para nosotros. Y una última. Por ejemplo, aplicaciones como ANSYS, COMSOL y esas, que luego hay modelos de elemento finito que duran, ¿hay manera de como hacerlo? Oye, no lo hagas en el procesador, sino hazlo en el GPU. Claro. ¿Hay como alguna aplicación? ¿Tiene que ser a manita? Sí. ¿Se acuerdan que las tres opciones para hacerlo eficiente? El primero es mejorar los algoritmos. Entonces, me han pedido algunas colaboraciones en la UNAM, y yo lo que les digo es, primero explícame tu algoritmo. Ya cuando yo entienda el algoritmo, yo te puedo decir qué parte es paralelizable. Y ahí es donde estamos el problema, porque primero tenemos que... ¿cuándo podemos explicar un algoritmo? Cuando lo conocemos bien, o sea, cuando ya lo domino, entonces ya puedo decir dónde están las condiciones, dónde termina, cuándo es eficiente, etc. Y entonces ya cuando tengo optimizado el algoritmo secuencial, ya puedo decir, mira, este es un for que se puede optimizar, esto es esto. Y entonces ya podemos hacer esa sección. Bueno, sí. ¿Alguna última pregunta? El concepto de programación en paralelo también se tiene en CPUs, ¿no? Para ser justos con los que programan en paralelo con CPUs. O sea, porque como que lo hacen de sinónimo GPU, paralelización GPUs. Incluso antes de GPUs a ser explotado científicamente en GPUs, fue explotado en CPUs y sigue siendo ahorita, incluso hasta donde yo sé, los software científicos de alta eficiencia, la mayoría está en CPUs. Y está relacionado con la pregunta de Jorge, porque todavía hay, como bien lo dijiste, partes que no pueden ser programadas en GPUs, ¿no? Que sí pueden ser programadas en CPUs. Sí, dentro de la paralelización había una que era la implícita, en donde es el software. Entonces, podría haber una arquitectura que tuviéramos, por ejemplo, muchos procesadores, y entonces lo hace automático. Y la otra es que colaboraran varias computadoras para los cálculos, y entonces ahí también se puede trabajar. Pero lo que aquí quisiera destacar es el costo. O sea, la tarjeta ya te lo hace y no es tan cara. Y muchas veces ya la tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando compramos una computadora, una laptop nueva? Pues queremos la más rápida, y la más rápida tiene NVIDIA. Y entonces, pues ya va una cosa con otra y lo compramos. Aunque bueno, últimamente sale carísimo toda, pero no era tanto antes. ¿Alguien más? Ok. Gracias, Sandra, bienvenida nuevamente. En los tiempos que hiciste ahí en el análisis entre 500 milisegundos y 70 milisegundos, pues yo digo, pues... Ya sé. Siguen siendo milisegundos. Pues todavía son milisegundos, es rapidísimo. Entonces, ¿en qué momento se hace significativa esa diferencia de un solo cálculo? Vamos a decir, cuando de una sola trabajamos imagen. Volúmenes altos de imágenes. Por ejemplo, si es un video y lo quiero trabajar en línea o yo tengo una secuencia de imágenes y quiero saber los resultados, entonces lo dejo trabajando y pues va a ser mucho menos honesto que entonces, sí, incluso cuando doy programación secuencial, que es uno de los tópicos que doy en la escuela, también les pongo tiempos para que vayan viendo el tiempo, y cuando ya estamos hablando allá, lo damos en MATLAB, y ya MATLAB tiene implementadas muchas aplicaciones en paralelo.
Cuando hacemos uso de los comodines, estamos usando paralelismo, implícitamente, ¿verdad? Porque no lo estamos diciendo. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de segundos, ahí no son milisegundos. Entonces, de repente estamos hablando de 20 segundos, 40 segundos, y entonces ya los chavos se vuelven más exigentes, ¿no? Ay, maestro, tarda mucho. Y ahí es cuando hago en mi comercial y les digo, si estuviéramos en paralelo serían milisegundos. Pero sí es cuando estamos trabajando un grupo grande de información. Ok, agradecemos a la doctora Sandra Luz Canchola por su presentación. Un aplauso. El Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Querétaro, entrega el reconocimiento a la doctora Sandra Luz Canchola Magdaleno por su participación en el seminario de divulgación multidisciplinario de este centro con la conferencia Programación Paralela aplicado a procesamiento de imágenes. Querétaro, 24 de octubre del 2023, firma doctor Juan Bautista Hurtado Ramos, director. Muchas gracias. No se me vayan, no se me vayan. Tenemos ahora sí 2 anuncios. El primero es que hay curso 26 de octubre, 10 a 12, de recursos digitales, luego Turnitin para investigadores, 26 de octubre, 12:30, 14:30, Web of Science, de la guía del investigador, el 27, y consejos para publicar artículos científicos para alumnos de posgrado, el 27. Es importante que recuerden que esta constancia de participación es de alto valor para los alumnos BEIFI, y el curso Web of Science es exclusivo para docentes. Se requiere el apto para los cursos, no hay límite de participantes y se pueden inscribir solo a los cursos que quieran llevar. También no olviden el código QR y pasamos a nuestro segundo anuncio. Hola chicos, buenas tardes. Pues ya se viene nuestro segundo evento deportivo, entonces es la segunda carrera interuniversitaria. Esta carrera es promovida por una de las comisiones de la COEDUC, en la cual el CICATA es partícipe. Esta COEDUC es más bien un consejo educativo de la Coparmex. Y bueno, nos ha resultado muy favorable en la cuestión de que pues se unen todas las universidades y todas las, ahora sí que todas las universidades y el argot académico. Y ya por ahí el año pasado tuvimos la participación por ahí de Kemiset, el doctor Jorge, y pues les pueden platicar que es un evento que se pone muy bonito y además nos reconocen. Es una manera de vernos, de hacer partícipe y decir, aquí está el Instituto Politécnico Nacional, que mucha gente no nos conoce, y es un momento también que las demás universidades sepan que nosotros estamos aquí para también pues apoyar a toda la parte académica y a todos los alumnos. Entonces, pues los invito a que participen, hay que ir con la playera, y lo más padre es de que vamos a llevar a nuestra botarga. Ya saben que tenemos una botarga nueva, entonces la vamos a llevar y hacen una carrera de botargas muy bonita en inflables, y pues se divierte uno muchísimo. Entonces, ya están los boletos, por favor participen, 11 de noviembre, ahí los esperamos. ¿Sale? Gracias. Gracias.